Voy a grabar. Fíjate que está apagado el micrófono. Yo tengo ahí una señal que está el micrófono apagado. Miren que el año pasado hicimos, hace 3 años que venimos haciendo este curso con este Zoom y nunca pasó esto, pero bueno. Bueno, Gerald, ahora sí, vos tenías que entrar 10:30, eso funcionó. Te presento rapidito y arrancamos, ¿está? Se está grabando, ¿no? Sí. Miren que por las dudas lo voy a confirmar que se esté grabando. Ahí va. Bueno, Geraldine, te presento corto, después mandamos tu CV por el grupo. Geraldine es médica psiquiatra, es especialista en adicciones, es ex asesora de la Cedronar, es docente, a ver si sigo silenciando, es docente, es investigadora independiente, es presidenta del capítulo de drogadependencia, de alcoholismo y tabaquismo de APSA, forma parte de la Asociación Argentina de Medicina de las Adicciones, participa del comité organizador, entre otras cosas. Es una excelente conferencia, da conferencias que la gente queda fascinada por cómo las da. Y bueno, y aparte es una muy linda y muy buena persona. Así que después la irán conociendo en la medida en que vaya. Muchos ya la conocen, así que arrancamos. Gerald, te voy a poner de anfitriona y arrancás. Bueno, a ver. Ahí estás. Bueno, ¿se ve bien, André? Perfecto. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias a todos los presentes, que sé que tenemos una cantidad de inscriptos tremenda. Hemos roto récords. Bueno, mi charla de hoy tiene que ver con tiempos modernos y nuevos desafíos. Eh, Me gusta empezar siempre por acá para situarnos un poco en qué mundo complejo estamos viviendo y bueno, y los desafíos que este nuevo mundo nos presenta. Me gusta este estudio de Harvard que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Que es un estudio que lleva hasta el momento más o menos 87 años, es un estudio longitudinal y la pregunta es, ¿qué hace felices a las personas? ¿Qué hace que la vida de la gente sea linda, alegre, feliz? Y a lo largo de los años, siempre la respuesta tuvo que ver con las relaciones interpersonales. Pero fíjense qué interesante que a partir de que llega Internet a la vida de todos nosotros, que sería la generación de los millennials, los que hoy tienen 30, 35, 37 años, las respuestas empiezan a cambiar. Se les pregunta cuáles son las metas más importantes en la vida. Y fíjense que el 80% contesta hacerse ricos y el otro 50% contestó ser famosos. Y esto claramente no es casual ni azaroso, porque tiene que ver este cambio de paradigma del conócete a ti mismo al muéstrate a ti mismo con la llegada de las redes sociales y el crecimiento exponencial que tenemos de las mismas y el tiempo que invertimos en Internet hasta el día de hoy. Y insisto, hasta ese momento, siempre durante toda esta larga cantidad de años, la respuesta había sido que en nuestras relaciones interpersonales y qué tan felices estemos con las mismas tiene una poderosa influencia en nuestra salud. Es lo que nos convierte
bueno, justamente hace que desarrollemos la empatía, que es una condición magnífica de esta experiencia humana, y que también tristemente, a partir de tanta tecnología, es algo que el ser humano, si no le ponemos atención, empieza a perder la capacidad de ser empáticos con un otro. Y acá estamos. Acá estamos, que se esperaba que desde la Organización Mundial de la Salud, se esperaba que la enfermedad del siglo iba a ser el HIV, pero para sorpresa de todos, claramente el HIV no fue ni es la patología del siglo. Desgraciadamente, la patología del siglo es el trastorno depresivo mayor, o sea, la depresión. En este momento en el mundo tenemos más de 322 millones de personas padeciendo esta enfermedad mental y, y desgraciadamente esta enfermedad mental, esta depresión, va de la mano en un tercio de los trastornos de consumo de sustancias, lo cual en psiquiatría hablamos de patología dual. ¿Por qué? Porque se suman dos enfermedades, se suman dos patologías. La depresión de la mano de las conductas adictivas, que yo creo, al paso que vamos, siempre digo en mis charlas que desde que el mundo es mundo, el ser humano siempre tuvo que afrontar y enfrentar un depredador. Esos depredadores claramente fueron desde los dinosaurios, desde el comienzo de los tiempos, las plagas, las pestes, la pandemia, los deshielos, la ruptura de los continentes. Siempre hubo algo que atentó contra la vida del ser humano. De hecho, venimos del 2020, ¿no? Con la pandemia, inesperada e insólita para estos tiempos, y bueno, yo creo que el depredador actual de estos tiempos modernos, desgraciadamente, eh, van a terminar siendo los trastornos adictivos. Ni casual ni azarosamente, si miramos las cifras, por ejemplo, también desde la OMS, vemos que la tendencia en relación al suicidio en la población, vamos a decir, juvenil, de 10 a 24 años, es tremenda, está entre, depende de la estadística que uno mire, está entre segundo y tercer lugar el suicidio. Uno dice, ¿de qué mueren los jóvenes? Bueno, como siempre, la primera causa es el accidente, lo que nos mató toda la vida, y en los jóvenes el suicidio. Una muerte cada 40 segundos. Una muerte cada 40 segundos. Siempre digo, piensen cuando termine yo de hablar esta charla de hoy, cuántos pibes menos en el mundo vamos a tener. O sea, estamos en más de 1.2 millones de jóvenes por año que se quitan la vida, lo cual denota la importancia de la salud mental, y como decimos siempre, sin salud mental no hay salud. ¿Dónde estamos parados? Bueno, en esta sociedad alienante, repleta de estímulos, con cada vez más estímulos. Hay que estar estimulado todo el tiempo y a toda costa. Venimos del viejo lema sexo, drogas y rock and roll, y bueno, sexo, drogas, rock and roll, y insisto, se agregó internet en estos tiempos. ¿Qué nos muestran las redes? ¿Qué nos muestra internet la mayoría del tiempo? Bueno, estamos en la cultura de la falsa felicidad. Todos estos tiempos van de la mano de los consumos. Hay que consumir lo que sea para poder ser y estar felices. Ante tanta insatisfacción emocional, ante tanto vacío existencial, la manera que este ser humano moderno está llenando ese vacío es por medio de los consumos. Y ni casual ni azarosamente, Internet nos ofrece compras online las 24 horas, juegos online las 24 horas, apuestas online las 24 horas,
sexo online las 24 horas, venta de sustancias legales e ilegales las 24 horas, y el infosurfing las 24 horas. Todo el tiempo, minuto tras minuto, por no decir segundo tras segundo, hay nueva información de lo que está pasando en el mundo. Así que estamos viviendo en este mundo alienante. ¿Y esto cómo impacta a las nuevas generaciones? Bueno, en estas nuevas generaciones nos referimos a los nuevos jóvenes como neómanos, que es un nuevo término de estos últimos tiempos, que son los adictos a la novedad. En realidad están todo el tiempo en búsqueda, que ahora lo vamos a ver, de estar liberando dopamina, dopamina y dopamina. Estos nuevos jóvenes lo quieren todo, lo quieren ya, lo tienen, se aburren y quieren otra cosa. Esto definiría estas características de ser neómanos, adictos a la novedad en búsqueda absoluta, las 24 horas de sensaciones, sentir, sentir y sentir. ¿Qué sentir qué? Bueno, sentir, como dije anteriormente, la búsqueda, la liberación de la dopamina. ¿Para qué? Para sentirse bien. Buscando, vamos a ver cuáles son las funciones de esta dopamina, ¿no? Porque detrás de cualquier trastorno adictivo, sea mi paciente adicto a internet, sea adicto a la marihuana, sea adicto al juego o sea adicto a la prostitución o al trabajo, un workaholic, la búsqueda es de este transmisor, liberación de dopamina. ¿De qué se encarga la dopamina? Y tiene muchas funciones muy importantes, como el aumento de la frecuencia y de la presión cardíaca, regula el sueño, la atención, la actividad motora, regula también la memoria en el hipocampo, la atención y la solución de problemas. Es vital en la regulación del humor. La dopamina se la considera, obviamente, el centro del placer, ya que regula la motivación y el deseo, y justamente hace que repitamos conductas. Yo siempre digo que la primer plataforma que se dio cuenta del circuito dopaminérgico, del circuito de recompensa dopaminérgico, fue Netflix, porque creo que la mayoría de los seres humanos sobre el planeta, una vez que nos llegó la plataforma a nuestra vida, o por lo menos yo hablo de mí, me costó un montón poder salirme hasta que logré graduarla, ¿no? Pero justamente estuvo muy bien pensado en el comienzo. Era la primera vez que una plataforma nos proponía empezar un capítulo, seguir y seguir y seguir un non-stop. A ver qué pasó. ¿Todos están? ¿Qué pasó con Geraldine? Sí, Andrea, sí, se congeló ella nada más. Se congeló ella, ¿no? Sí. A ver, ahí me está escribiendo. ¿Qué Perdón, buen día. accidentada? Es un tema de Ahí internet está. de Geraldine. Andrés, se cayó internet porque se rompió algo por la lluvia, así que se está reactualizando mi computadora. No lo puedo creer, la puta madre que lo parió. Bueno, ahí la escucharon todo. El tema es Hay que que descargarse, está bien. se le cayó el sistema. Y el tema es que si se le cayó el sistema y quiere volver a entrar, a ver si ahí Cian no va a poder entrar. Qué lío esto. A ver. Se le cayó Bertel. Geraldine, podés usar los datos del teléfono. Conectate desde el teléfono. Sí, lo que pasa es que no va a poder usar los power. A ver, ahí le estoy escribiendo.
Bueno, a ver, plan B, mientras ella se conecta, el tema es que ella era la anfitriona, a ver si estoy yo como anfitriona ahora. Sí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahí? Sí, Sí. sí, André, la vemos. A ver, vamos a esperar un poquito que está queriendo entrar Gerald. Mariana, Sí. ¿podrás salir vos y que entre Gerald? Porque estamos hasta 100. Laura ya salió y yo igual lo voy a grabar porque no va a poder entrar porque somos 100. Dale, ¿salgo? Sí, es horrible esto. Es como el juego este del pulpo, ¿cómo se llamaba? Nos vamos sacando de a uno de acá. A ver si puede entrar ahora. Se supone que ahí tiene que poder entrar. Ahí está, Ahí aparecí de vuelta. ahí está. Espérate que te pongo. No, no puede pasar más nada. Si algo puede pasar, por algo Murphy escribió sus leyes, que con la tormenta Fiverr te la cambia el grano, está desastroso. Ahí Bueno, está. me acaba de agarrar un estrés que ni te explico. No, y yo ni te puedo explicar. La cantidad de gente que quedó afuera y lo lamento mucho. Pero bueno, esto se va a solucionar en la próxima. Entra ahí. Bueno, Ya me iba a poner a dar la eh, clase yo. Ahí está. bueno, venía con el tema de los neómanos y la dopamina y justamente venía contando lo de Netflix y el circuito de recompensa. Que fíjense que después, ni casual ni azarosamente, apareció Instagram en realidad no, primero aparece TikTok con su forma y con su formato, que bueno, y ahí aparecieron muchos más adictos a las redes y al momento Instagram le copia también el formato con los famosos reels. Y entonces acá vamos con dopamina, 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 dopamina en la liberación de nuestros cerebros. Por eso, insisto, la dopamina es la que hace que uno repita o no repita conductas que son agradables o desagradables para el ser humano, ¿no? Eh, o sea, la dopamina hace que estemos todo el tiempo con cerebros hiperexcitados e hiperestimulados. Adicciones las podemos dividir en dos grandes grupos, las adicciones químicas y las no químicas. Químicas tiene que ver con todo el consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos las adicciones no químicas que tienen que ver justamente con las comportamentales, que tienen que ver con comportamientos del ser humano, como la adicción al trabajo, la adicción a Internet, la adicción a las carreras, la adicción a los videojuegos. Bueno, todas esas son las adicciones no químicas. Quiero que repasemos tres conceptos: uso, abuso y dependencia. El uso es experimental, el abuso es ocasional y la dependencia
ya estamos hablando de una conducta habitual, por ende estamos hablando de enfermedad. Más avanzás, más difícil es volver atrás. ¿Qué sería abuso? Por ejemplo, yo tengo gran parte de mis pacientes que están en la situación de abuso, que son personas que de lunes a viernes trabajan, entrenan y estudian, pero viernes y sábado o sábado y domingo, como dicen ellos, me la puse en la nuca o me la puse en la pera. Entonces, esto ya tiene que ver con un abuso, más allá del patrón de consumo, porque capaz muchos de los jóvenes modernos y sobre todo capaz los que están en edad escolar o en edad universitaria, por eso no hay en general consumo en la semana, pero el sábado ya directamente pasan al policonsumo de sustancia, que es el patrón de consumo actual. Policonsumo, estamos hablando de muchas sustancias juntas. Oh, otra vez. Estamos ante la enfermedad y la persona todo el tiempo va a estar necesitando de esa conducta o de esa sustancia. Y yo hablo que esta juventud actual también tenemos que considerar una adicción en los jóvenes cuando uno pregunta periodicidad y cronicidad. Son dos puntos que para mí son importantes indagar. Periodicidad y cronicidad, porque es justamente una cosa es que la persona consuma una vez en la semana o un fin de semana al mes, y otra cosa es cuando ya lo hacen de forma habitual todos los fines de semana, ya ahí tengo esta periodicidad, y le pregunto, ¿y hace cuánto que consumís todos los fines de semana? Y el paciente me dice, y mirá, hace 7 años, Gerald, hace 5 años o hace 3 años. Bueno, alguien que consume todos los fines de semana, hace 2, 3, 5, 7 años, estamos ante una conducta adictiva que son para mí los adictos de fines de semana. Entonces esto nos lleva a una clasificación para mí más moderna o actualizada, que yo la divido de esta forma. Tenemos los usuarios clásicos, que serían los Boca River, alcohol, cocaína, marihuana, y tenemos dos tipos de consumidores que se agregaron en los últimos años. Son los que salen a las fiestas, que son los adolescentes y adultos jóvenes, y están buscando nuevas sustancias e indagando en las últimas nuevas moléculas que el narcotráfico les propone. Son más psiconautas, se salen de los patrones comunes y por algo el crecimiento de las NSPs, que son nuevas sustancias psicoactivas, o sea, nuevas drogas, es exponencial en Argentina y en el mundo. Ahora les voy a mostrar, no va a ser la clase de todas las nuevas drogas que hay, porque no terminaríamos más, pero por lo menos sí quiero que les quede claro que todo el tiempo hay síntesis de nuevas drogas, son las que usa la mayoría de la población en los ámbitos recreativos, y que obviamente ellos comparten toda esta información en sus canales de Internet, porque como nadie regula Internet, cada uno hace lo que quiere, dice lo que quiere y también cada uno vende lo que quiere en Internet. Todo esto, insisto, cambia a partir de la llegada de Internet, y hace años atrás, yo siempre cuento que 17, 20 años atrás, uno podía leer, estudiar cuáles eran las drogas que iban a ser nuevas en el mundo. ¿Por qué? Porque primero siempre llegaban a Europa. Entonces, ahí teníamos tiempo para poder saber de qué se trataba. Se escribían artículos, se escribían libros, y 2, 3 años más tarde desaparecían esas drogas acá en Argentina. Internet cambió la dinámica del juego, porque alguien en Alemania puede estar subiendo en su canal de YouTube cómo le pega una determinada y nueva anfetamina o metanfetamina, y hasta cómo la cocina, y la puede estar cocinando en vivo
porque de acá hasta que lo censuren, ya está, ya subió la receta a internet. Y entonces va a haber gente acá, en Argentina, que está mirando y que va a conseguir los principios activos para poder formular esa nueva droga. Por eso Internet cambia el tema de los tiempos, cambia el tipo de experiencia, cambia, apuesta a nuevos circuitos neurológicos dentro de la química cerebral. Por eso cada vez en el mundo hay más nuevas y diferentes drogas, que siempre, para quienes me escuchan, digo que el narcotráfico, que el narcocomercio está 4 pasos delante nuestro. Por eso llegamos tarde. Y acá vemos, por ejemplo, el Observatorio Europeo de Drogas, que va llevando la cuantificación de estas NSPs, nuevas sustancias psicoactivas. Fíjense que aparecen en el mercado más o menos en el año 2009. Ahí aparecen 166 nuevas drogas, nuevas moléculas, y fíjense con los años cómo esto se va incrementando hasta el último cierre, que es 2022, que aparecieron 1.150 nuevas drogas. Por eso digo, es imposible poder dar una clase de esto, no solamente porque como médicos las desconocemos. Ustedes piensen que todas estas drogas no las conocemos, no sabemos toxicidad, no sabemos impacto, no sabemos impacto en el cerebro ni en el cuerpo, a corto, mediano ni largo plazo. Así que todo esto lo veremos, qué nuevas signos y síntomas van apareciendo en estas generaciones, por lo menos de acá a 10 años. Como les decía anteriormente, podemos ver que, fíjense, desde la pandemia, justamente veníamos con el tema de las redes, pero la venta online a partir de la Deep Web y de la Dark Web aumentó cuadruplicándose. Se cuadruplicó la venta de drogas online, de 8 millones de dólares en la pandemia se pasó a 315 millones de dólares. Así que hoy por hoy, obviamente, esta modalidad llegó para quedarse. Pero bueno, esto es un poco de lo último que está sucediendo en el mundo y cuál es la dinámica. ¿Dónde estamos parados nosotros acá en Argentina? ¿Cuál es nuestra situación y en dónde tenemos que poner el ojo? Y yo acá siempre tomo, porque fue la última estadística tomada, como veníamos tomando los registros todos los años previos, y es tristemente, digo, por la cantidad de años, porque estamos en el 2024, y la última estadística con todos los datos como corresponde de la República Argentina fue hecha por Cedronar en el año 2017. En personas de 12 a 65 años, 12 a 65 años. Pero yo acá, en estas diapositivas que seleccioné, quiero que me enfoco puntualmente en las diapositivas de consumo de niños y jóvenes de 12 a 17 años. 12 a 17 años, repito. Y la pregunta es, en ese momento, en el 2017, ¿qué nos pasaba con el alcohol? ¿Dónde estábamos parados? Bueno, los números nos dieron que 1 de cada 2 jóvenes había consumido alcohol de forma abusiva. 1 de cada 2. Y que el 40% de estos jóvenes declaró tener 2 o más amigos o familiares que se emborrachan. 2 o más amigos o familiares que se emborrachan. Y un 25% dijo tener 2 o más amigos que consumen drogas. Insisto, en la edad de 12 a 17 años, si los pibes de 12 a 17 años, el 40% tiene familiares y amigos que se emborrachan, bueno, ya eso también me da una idea de dónde estamos situados a nivel país. Si bien estamos hablando de 2017, creo que nadie a esta altura del partido niega que posiblemente la situación está mucho más difícil, compleja y agravada. Del 2017 a la fecha no hemos visto ninguna campaña de prevención real, seria,
sostenida en el tiempo, por lo tanto, nada, como no se trabaja en esto, la situación se complica momento a momento. ¿Qué nos pasó con la marihuana? 2010 teníamos 1 de cada 100 niños y adolescentes, 1 de cada 100, con consumo de marihuana. Insisto, recordemos las edades, ¿no? Y en el 2017 triplicamos, 3 de cada 100 niños, 3 de cada 100. Entonces yo digo, ¿dónde, si yo tuviera en este momento una audiencia interactiva, cuando paso esta diapositiva en un colegio, digo, bueno, ¿cuáles creen que es el número hoy por hoy? ¿Sí? En el 2017 era 3 a 100. En este momento, ¿qué número será? Bueno, en comparación al 2010, en el 2017 se duplicó el porcentaje de niños y adolescentes que considera que no es riesgoso fumar marihuana alguna vez. Entonces también esto me vuelve a llevar a la misma pregunta. 2024, de hecho, creo que la mayoría que trabajamos en consultorio, si uno pregunta, ¿consumís drogas? Capaz el paciente te puede decir algunas y obvian, saltean la marihuana. Y cuando uno le dice, marihuana consumiste, dice, pero eso no es una droga. O ustedes siguen considerando como que estuviéramos pasado de moda por considerar el cannabis, la marihuana, como una droga, como una sustancia psicoactiva, ¿no? El grado de complacencia cada vez es más total y absoluto, y así está el impacto que estamos teniendo y que por eso llaman de las escuelas secundarias y ahora últimamente también hasta de la primaria. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema de los millennials, que los padres millennials que están entre los 30, 35, 36 años, justamente como el otro día me decía una directora, me dice, Geraldine, te necesitamos para algo de la primaria, porque la mayoría de los padres de 30 y pico son todos fumadores de cannabis. Entonces los chicos de primaria ya están viendo el uso de forma común, corriente y habitual, más allá de la propia plantación de muchos de estos padres en sus propios domicilios. Y éxtasis, ¿qué nos pasó con el éxtasis? Bueno, el consumo de éxtasis en niños y adolescentes, en esta estadística de la Argentina en el 2017, nos mostró un aumento de un 200%, 200%. El inicio del consumo del éxtasis en el 2010 era a los 16 años. En el 2017 pasó a 14 años y medio. Y así vamos, empeorando en cada una de las sustancias más utilizadas por la población. Otros datos relevantes, en comparación con el 2010, se triplicó el consumo de cocaína de alguna vez en la vida entre niños y adolescentes. Se triplicó en comparación con el 2010. Lo mismo que había pasado con la marihuana. Y el consumo de alguna droga ilícita en niños y adolescentes, o sea, insisto, de 12 a 17 años, aumentó un 146%. Todos estos datos viejos, 2017, nos lleva a pensar y a replantearnos dónde estamos parados en este 2024 y como les dije, desgraciadamente, por lo menos yo no he visto ninguna campaña seria, decente y que se sostenga en el tiempo en relación a esta gravísima problemática que solamente los que laburamos en consultorio o recibimos los pedidos desesperados de las escuelas sabemos en qué situación se encuentran nuestros pibes hoy. Más de la mitad de los niños y adolescentes manifestaron que les sería fácil conseguir marihuana en 24 horas. Este también es un dato muy interesante. Fíjense con el crecimiento exponencial de Internet y el mal uso de Internet y estar online las 24 horas del día, si en aquel momento más de la mitad de los niños les resultaba fácil conseguir marihuana en 24 horas, claramente, bueno, ya hoy por hoy será el 100% de los jóvenes que te dicen, sí, dame 2 minutos y en 2 minutos consigo lo que quieras, ¿no? De hecho, así contestan los pacientes en el consultorio.
Y un tercio de estos niños y adolescentes manifestaron que les sería fácil conseguir cocaína en 24 horas. Claramente también imagino que en estos tiempos modernos, en 3 horas, 2 horas, cualquiera puede tener su gramo de cocaína como delivery en su domicilio. Bueno, obviamente, en esta sociedad con cada vez más consumo, Buenos Aires hace rato que fue prolongando la nocturnidad con las previas, las fiestas de egresados, los pre-dance, los after office, los after hours, el primer día del último año y todos los nuevos cuentos que la industria del ocio propone como nuevas modas, como ocio actual, que obviamente es el hábito social más difundido y ni qué hablar en la juventud, y no habría problema con eso. El tema está que todo este ocio, estos espacios de recreación y de ocio, como les dije anteriormente, van de la mano del policonsumo. El policonsumo de sustancias psicoactivas es el patrón, es la regla en esta sociedad y juventud actual. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, yo siempre muestro esta diapositiva para que la gente más o menos tenga idea de que una salidita de noche de la mayoría de los jóvenes, ya finales de secundario y de ahí para adelante, arranca con la previa. 9, 10 de la noche se juntan todos, empiezan con alcohol, varias copas, entre medio de este alcohol, por supuesto que va a venir la fumada de marihuana, la fumada del cannabis, y por supuesto que se sigue con más alcohol hasta el momento de ingresar a la discoteca o al recital, donde otra vez, muchas veces, por ejemplo, donde hay controles de seguridad, entonces los jóvenes antes de ingresar, para que no le tiren las sustancias, muchos ya la consumen previamente, ¿no? Entonces se toman su pastilla de éxtasis y ingresan al lugar, al recital, a la discoteca, lo que sea, y a partir de ahí empiezan todo el resto de consumo de las otras sustancias que puede ser la ketamina, el GHB, cocaína, y entonces así va la noche, con policonsumo de sustancia, alcohol, como le digo, marihuana, éxtasis y muchas otras drogas que son las famosas drogas sintéticas, que cuando uno va a una discoteca, por lo menos yo que sé hacer lectura de campo, porque 17 años trabajé en el ambiente recreativo nocturno atendiendo la sobredosis, en las situaciones actuales yo le diría que el 80% de cualquier lugar de Buenos Aires por un sábado a la noche está bajo consumo de sustancias. Así que los sábados a la noche, viernes a la noche, tenemos miles de miles de miles de personas que están bajo consumo. Gracias a Dios, como yo les digo a ellos, no tenemos la cantidad de muertos que debiéramos tener por estos consumos, porque primero porque son personas jóvenes y en general son personas que no tienen patologías preexistentes. Entonces, en esto la juventud les juega a favor en cómo responde el organismo. Y a veces con la cantidad de drogas que uno ve que estos pibes tienen puestas encima, uno dice, ¿cómo puede ser? Rompen todos los libros. Estos tendrían que estar muertos, recontra muertos, y sin embargo, gracias a Dios, no lo están. Bueno, ahí lo digo como chiste, digo, bueno, ahí claramente insisto en que Dios existe, porque si fuera por los consumos tremendos que está teniendo la población en el fin de semana, sería atroz la situación del país. La situación es compleja, tenemos que poner cartas, manos en el asunto, pero por suerte no tenemos la cantidad de muertos que tendríamos que tener por el policonsumo que estos jóvenes tienen. Porque piensen también que a todo esto que yo les acabo de nombrar se agrega en el final de la noche consumo de drogas lícitas. Y capaz alguno me podría preguntar, ¿de qué drogas lícitas hablas? Bueno, por ejemplo, muchos, ante tanto consumo de éxtasis, que se toman 1, 2, 3, 5 pastillas, el éxtasis resalta todo el tema
de la sensualidad, pero no de la sexualidad. Entonces, yo los cargo y les digo, todo muy lindo, pero el poncho no aparece. Entonces, muchos para poder activar sexualmente, ¿qué se vende en las pistas? Y van a la famosa pastillita azul, el modafinilo. Así que piensen, por ejemplo, que esta es el modafinilo entra, el Viagra entra dentro de este combo. Después vamos a tener el final de noche, el que necesita irse a dormir porque a las 2 de la tarde tiene los ravioles con la familia. Y entonces, ¿qué va a tomar? Benzodiazepinas. Van a tomar benzodiazepinas y en los últimos años en las pistas empezaron a aparecer, por supuesto, que no se quedaron afuera y están vigentes, los hipnóticos, como el Somit, como el Solpidem. Entonces, benzodiazepinas e hipnóticos de última generación también se venden en la noche. ¿Qué más? Muchos también consiguen los IRS, que nosotros psiquiatras los utilizamos como antidepresivos porque son inhibidores de la recaptación de serotonina. Muchos, ¿qué es lo que hacen? Como saben que van a tener depresión de serotonina y entonces después de la fiesta, los próximos días van a estar bajoneados, 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 ¿qué encontraron? Que 2, 3 días antes empiezan a tomar algún IRS para tener buena concentración de serotonina en sangre. Entonces, fíjense cómo el espectro va mezclándose y vamos armando ya directamente ni siquiera un policonsumo, una farmacia con todo lo que terminan tomando. Entonces, bueno, esto es lo que sucede realmente en la noche porteña. Una repasada grande a grandes rasgos, porque esto es toda otra clase, es a qué llamamos drogas de síntesis. Este es el patrón de la mayoría, créanme, de la mayoría de los jóvenes que salen el fin de semana. ¿Qué toman la mayoría? Ketamina, éxtasis, GHB, cristal, popper y LSD. Ketamina, a grandes rasgos, es un anestésico con efecto disociativo psicodélico, efecto estimulante a bajas dosis y disociativo cercano al trance en altas dosis. Alguien me podría preguntar, ¿pero cómo toman un anestésico para estar bailando? Lo toman primero porque buscan justamente el cuadro de disociación. La mayoría de mis pacientes me van a referir que les copa la sensación de estar bailando, pero poderse ver desde arriba. Claramente totalmente disociados. Y un anestésico, el tema va a depender de la dosis. La anestesia a bajas dosis va a actuarles como estimulante, pero a medida que incrementen la dosis, van a ir al efecto anestésico y ahí es donde, como dicen ellos, la quedan. ¿Por qué? Porque van a quedar tirados en el piso anestesiado y esta siempre fue una de las mayores emergencias que me tocó atender en la noche con la ketamina. Pacientes tirados con riesgo de vida porque no pueden ni siquiera rotar para poder tener el reflejo del vómito, porque en general hasta el que está ebrio rota, rola para poder vomitar. El que está anestesiado, imposible, no puede mover un músculo, todo el cuerpo paralizado. Así que es una de las emergencias más graves que hay en la noche. Y la ketamina hace años que llegó para quedarse y es una de las drogas primeras que utilizan los jóvenes los fines de semana. La vedette, sin lugar a dudas, la codiciada por todos siempre es y sigue siendo el éxtasis, que es una sustancia estimulante, muy similar, es una mezcla entre una anfetamina con un poquito de sustancia alucinógena como la mescalina, es una droga
que produce efecto euforizante, entactógena, empatógena y estimulante. Algunos capaz se pregunten qué es entactógena y empatógena. Es justamente empatizar, la capacidad que les da, por eso siempre fue la droga del amor, como lo dice su nombre, un éxtasis, empatizar con un otro, sentir a ese otro, una liberación total y absoluta de serotonina. Y al principio, cuando yo empecé a trabajar en el ambiente nocturno y el éxtasis llegaba a Argentina y estaba en su fase de esplendor, yo no entendía qué hacía la gente tocándose tanto. Por eso también esta cuestión de entactógena aumenta la sensopercepción de todo y por eso este estímulo, ¿no? De tocarse, de acariciarse, de masajearse, y bueno, y eso los reconecta con un otro desde otro lugar. Por eso es la droga más buscada, más deseada por todos, ¿no? Que yo siempre me pregunto, ¿qué nos pasa con esta capacidad de empatía, justamente si vuelvo al estudio de Harvard, y que las otras generaciones, la felicidad estaba en las relaciones interpersonales, y sin embargo estamos en un mundo de estímulo, 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 búsqueda de sensación y placer, bueno, y sin embargo, fíjense que drogados y todo, el ser humano sigue buscando la conexión con ese otro ser humano. Lástima que lo estemos haciendo por un mal camino. GHB. GHB, ¿qué es el GHB? El gamma hidroxibutirato. En algún momento se utilizó como anestésico, pero hoy por hoy llegó también en las pistas para quedarse. Cuando le preguntamos a nuestros pacientes, nos puede llegar a decir que utilizan éxtasis líquido. El éxtasis líquido, que no es éxtasis, es el GHB, gamma hidroxibutirato. Es una droga depresora y de hecho ahora se está utilizando para la cesación, o sea, para pacientes alcohólicos. Se utiliza en el tratamiento, se está usando como molécula en los pacientes con problemas de alcoholismo. Justamente, imagínense, esta droga, lo mismo que la ketamina, que son anestésicos, imagínense todo esto mezclado con alcohol, ¿no? Que yo siempre le digo a los pibes, chicos, por un lunar tenés que hacer 12 horas de ayuno, no te deja el cirujano tomar una gota de agua, no puedes comerte ni un subus porque vas a ir a una anestesia, aunque sea una anestesia simple, para sacarte un lunar. Digo, y ustedes en la noche están mezclando anestésicos con champagne o vodka. Así que ahí está la gravedad de la situación a la que se exponen. El GHB, droga depresora, sumada con el alcohol, que es otra droga depresora, bueno, lo digo siempre, la mayoría de los comas de la noche va a tener que ver con esto. La mayoría de los comas que he atendido a lo largo de todos estos años de atender sobredosis, o cuando muchas veces me llaman de algún hospital por los signos y síntomas puntuales que produce el GHB, bueno, ahí digo muchas veces, este chico mezcló gamma hidroxibutirato con alcohol. Van directo, es un vuelo directo sin escala al coma. Una gota más, porque me olvidé de decirles, otra particularidad del GHB es que se vende en forma de gotero. Entonces los chicos también lo conocen como gotero. Una gota de más, aparte imagínense alguien bailando en una discoteca a oscuras con 1000 luces y 1000 millones de láseres, con 1000 millones de personas alrededor, si alguien va a poder ser exacto con una dosis, lo cual es imposible. Una dosis, una gota de más lo lleva directamente al coma. Y esta, a diferencia del resto, es de todas las drogas la que produce, las otras van a producir paro cardíaco y esta es la que produce depresión respiratoria y paro respiratorio. Esa es la otra salvedad en relación al resto de las sustancias. Tenemos el cristal, que es también otra de las grandes vedettes, porque también es una de las drogas más caras. Y como siempre, con esto de querer pertenecer, la gente quiere consumir lo más
caro. El cristal es la típica droga que se consume en el VIP, que es el lugar de los elegidos, ¿no? Es una metanfetamina de diseño mucho más potente que el éxtasis y como su nombre lo indica, se vende en forma de cristalitos pequeños, blancos, translúcidos, como si fuera un azúcar. Esto se diluye en los tragos de alcohol, se diluye en el agua. Es una droga estimulante y una droga psicótico-mimética. Insisto, muy parecido al éxtasis, pero yo les diría con 16 veces más potencia que el éxtasis. Así que imagínense los cuadros y la gravedad en el aparato cardíaco, ¿no? La probabilidad de infarto y de ACV que dan estas drogas. De hecho, un par de veces de varios lugares que han tenido óbitos, o sea, muertes de jóvenes en el lugar y han tenido la posibilidad de grabarlo, bueno, directamente hacen un shock y el paciente cae muerto ahí. Desgraciadamente, esto es así. Y por eso les digo, increíblemente, tienen mucha suerte de ser jóvenes y no tener patologías preexistentes que hace que, gracias a Dios, estos pibes sigan viviendo a pesar de todo este consumo que les estoy mostrando. Después tenemos el popper. ¿Qué es el popper? Bueno, el popper fue una droga que hace muchísimos años se usó en medicina, puntualmente en cardiología, como vasodilatador, para aumentar el flujo de sangre en el corazón. Se usaba en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria. Pero después, con el transcurrir del tiempo y de los años, se fueron dando cuenta que en realidad, más que beneficio, los terminaba matando los pacientes. Así que a la miércoles el popper salió del mercado. Lo toma el narcotráfico y lo vende hoy en el mercado ilícito, por internet y también en los sex shops. El popper es nitrito de amilo, butilo o isobutilo. ¿Por qué se vende en el sex shop? Porque es una de las drogas principales relacionadas con el consumo y el sexo. Por el placer que genera, porque al ser un vasodilatador, estimula, hace que los cuerpos cavernosos del pene o la vagina se ingurgiten de más sangre, entonces obviamente esto aumenta la temperatura, así de otra manera, mucho más potente el acto sexual. Por eso es una droga muy, pero muy buscada para el acto sexual y también, desgraciadamente, produce viajes, lo vamos a ver en los chicos, que yo al principio decía, ¿qué es lo que están haciendo estos pibes? Porque veía que olían algo, el popper es por vía nasal, viene en un frasquito que comparten entre varios y lo van oliendo. Y yo decía, ¿qué hacen estos pibes? Hasta que me di cuenta. Y era que lo pasaban en grupo y lo van oliendo. Y el viaje que les produce es como que yo les diga algo de 15 segundos. Es como tomarse el que estuvo en Nueva York y fue al Empire State y vieron que tiene, no me acuerdo, era 100 y pico de pisos y no sé, en un minuto estás en el piso 200. Bueno, es un viaje así, ¡guau! Vuela el cerebro en un par de segundos. Eso es lo que buscan los chicos en los recitales y en la movida nocturna. ¿Dónde está el riesgo? Bueno, todo lo que me tocó atender en relación al popper, que les voy a decir, ya se darán cuenta, la explosión de alguna arteria, el accidente cerebrovascular. Porque nadie, en ningún control de rutina, tenemos una tomografía o una angiografía de nuestro cerebro para ver si tenemos un aneurisma o no. Así que cualquier persona que consuma esto y tenga un aneurisma que factiblemente no lo sepa, le va a explotar. Así que las emergencias con popper tienen que ver con esto. Y último, y de toda la vida, sobre todo a partir de los años 60, el LSD, que siempre sigue vigente porque
es obviamente la droga psicodélica patrón. Es un psicótico mimético y sí o sí acá hay viaje, acá vas a ver pajarito de colores, estrellita, sensaciones estrafalarias hasta que se pasan de dosis y vamos directamente a los cuadros de psicosis transitorias con cuadros paranoides y alucinaciones visuales o senestésicas. Bueno, en un momento, hace un tiempo atrás también, desgraciadamente, ahora no, ahora está difícil de conseguirla. Y el narcotráfico inventó otra, que es la 25IN Bomb, que es otra droga similar al LSD y desgraciadamente, una vez más, mucho más potente que el ácido lisérgico. Y esa es la que más se está viendo en las pistas y en hoy por hoy. Eh, pero bueno, son todas estas drogas las que utilizan la mayoría de los jóvenes, yo les diría a partir de quinto año del secundario, porque cuando voy a las escuelas y me quedo a sola con ellos, las preguntas tienen que ver con estas sustancias, ¿no? Y tienen que ver con prevención, más que prevención terciaria, reducción de daños y de riesgos. Eh, Cómo consumir drogas y no morir. Así que bueno, esta es la situación que nos toca vivir. Pero volvamos otra vez al clásico River Boca. La droga patrón en nuestro país y en el mundo, sin lugar a dudas, que es el alcohol. Y el alcohol es justamente una sustancia muy peligrosa porque nadie toma conciencia, y ni que hablar sobre todo los adultos, no vemos que esto es un problema nuestro. El consumo de alcohol en menores es parte de un problema que tenemos como adultos y como sociedad. Y obviamente que cuando una sociedad no percibe la peligrosidad, obviamente el abuso es mayor y acá es donde estamos parados. Siempre me gusta mostrar este estudio que es viejo y está hecho por los ingleses, por el gobierno británico, y uno de los tipos que más sabe de farmacología de receptor GABA y alcohol en el mundo, que es el doctor David Nutt. En la revista, para los que son médicos, saben que la revista de Lancet es como icónica en el mundo de la medicina y de la psiquiatría, y en un momento se hizo un estudio con 20 drogas. Perdón, Gerald, 20, Gerald, ¿eh? me están pidiendo que hay que silenciar a Alejandra Lenardi. Yo no la puedo silenciar porque estás vos como anfitriona. Si Alejandra, sí, por favor, Bueno, silenciate, Alejandra. no quiero tocar nada, André. Bueno, a ver si Alejandra estás ahí, podrás silenciarte. Alejandra, ¿puedes silenciar su micrófono, por favor? No quiero tocar nada para que nada se desconecte, no Ahí sea está, cosa. perfecto, ahí está. Dale, Gerald, seguí. Bueno, dentro de estas 20 drogas, donde se ponen las drogas más tremendas del mundo, los ingleses la dividieron, tomaron 16 factores, 9 parámetros en relación a los daños individuales y 7 parámetros en daños a los demás, ¿no? Fíjense que dentro de daños individuales, mortalidad a causa del consumo, mortalidad derivada del consumo, daño directo a causa del consumo, daño derivado del consumo, dependencia, discapacidad mental a causa del consumo, pérdida de las capacidades de percepción, daño, las relaciones personales y lesiones. Estos son los 9 parámetros en relación a daños individuales que tomaron de todas las drogas y los 7 parámetros en relación a daños a los demás, ¿no? Que incluyen salud mental, los daños físicos, daños familiares, daños al entorno cercano, adicción, economía y crimen. ¿Y los resultados? Los resultados es que claramente, si estoy mostrando la diapositiva, es que de todas las sustancias más tremendas del mundo del alcohol, si bien no es la sustancia más peligrosa, es la que más daña a la sociedad. ¿Por qué? Por el impacto de los accidentes de tráfico,
por lo que ocasiona en relación a la violencia doméstica, por la discapacidad que produce en el mundo, la pérdida de rendimiento laboral y la pérdida de vida, ¿no? Acá en el gráfico lo vemos: alcohol, heroína, cocaína, metanfetamina, tabaco, cannabis, GHB, que es lo que le hablaba recién benzodiazepinas, ketamina, metadona, mefredona, butano, bueno, todas las drogas, las 20 más dañinas para el ser humano, pero fíjense que el alcohol se llevó todos los récords, porque no solamente por daño al usuario, sino el impacto que tiene en el daño a los demás. Y hablando de alcohol, vamos al tema del marketing del alcohol. Fíjense que el marketing del alcohol es un marketing actual, es un marketing que apunta, es multifacético, apunta a la fama, al éxito, al poder y al dinero. Claramente es un marketing muy estratégico a largo plazo para fidelizar el consumo de los menores de edad, por eso estratégico y a largo plazo. Y por supuesto, en este marketing se persigue exaltar los beneficios del consumo y eliminar las barreras de dicho consumo. Y acá, otra vez más, vuelvo, fíjense en la diapositiva donde estoy poniendo multifacético, fama, éxito, poder y dinero. Si recuerdan el comienzo de la charla y el estudio de Harvard, fíjense que tomando las últimas encuestas de qué hace feliz al ser humano, desde que empiezan a llegar los millennials, que después llegaron los centennials, y ahora estamos en la generación Z, estamos en el cambio del paradigma, donde el éxito y la fama son lo que cualquier joven quiere, desea y anhela en este momento. Por eso el marketing va para ahí: fama, éxito, poder y dinero. Ni casual ni azarosamente, siempre la mayoría de los alcoholes más importantes del mundo van a estar esponsoreados y las propagandas hechas por los actores más importantes de Hollywood, y ni que hablar de todo el equipo de creativos, hasta hay antropólogos digitales hoy por hoy trabajando en las propagandas, y lo que por eso nosotros decimos qué genialidad, mirá cómo arman esto, ¿no? Todos sabemos, y nos quedó Quilmes, la fiesta perfecta. Sin Quilmes parece que no hay fiesta perfecta. Fíjense los mensajes subliminales que hay detrás de cada propaganda, ¿no? Podemos ver acá en la de Snyder. Lo importante no es lo que es, sino lo que piensas. Claramente estamos viendo la publicidad que nos quiere llevar a otro lugar. Y ni que hablar, por ejemplo, toda esta saga que hizo Heineken con no creeremos que la chica está oliendo la botella de Heineken para sentir el olor a malta. Claramente no, hace una clara alusión al consumo de cocaína o también metanfetamina por vía intranasal. Por eso digo, en todos estos juegos apuntados a un público joven, fíjense cómo las propagandas están 100%, por no decir 1000 por 1000, pensadas y diagramadas para impactar en este público. Ni que hablar, ¿no?, que estamos en toda esta época del sexismo, de en qué lugar ocupa la mujer o venía ocupando, y sin embargo, nada, vamos viendo cómo apuntan a este sector donde la mujer queda desgraciadamente en este lugar, ¿no? Podemos ver acá que suena gracioso, pero en realidad cuando uno lo piensa es triste, ¿no? La propaganda de Bacardi, 150 años ayudando a las feas a tener sexo, sin comentarios. En fin, ¿cuál es el patrón de consumo de alcohol de los chicos hoy? Y es el binge drinking. Esto viene también, una moda que no la pusimos nosotros, una moda que nos vino de los británicos, justamente de Inglaterra. Empezaron ellos en Europa y después, como siempre,
arranca en un lugar del mundo y después se propaga. Lo mismo que las drogas. ¿En qué consta este binge drinking? Es el atracón de alcohol. Consiste en la ingesta masiva de bebidas alcohólicas en un periodo breve de tiempo. Otra vez, ¿no? En un periodo breve de tiempo. Con la clara intención y finalidad de emborracharse lo más rápido posible. Otra vez, consumo, 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 consumo. Lo más rápido posible, todo junto y todo ya. Y esto, insisto, desgraciadamente se ha convertido en una conducta frecuente e incluso normal en la población juvenil. Claramente son muy pocas las personas que están conscientes de los riesgos, y con todo esto de las fiestas de fin de año, la UDP, el primer día y el último día de estos chicos de quinto año, y ni que hablar en el día del estudiante, el día de la primavera, tenemos la mayor estadística de intoxicaciones por alcohol y de situaciones de coma, porque imposible que estos pibes puedan metabolizar la cantidad de alcohol que toman en esa salida. Imposible, gran parte de todos estos pibes terminan, en este caso en Capital Federal, en el Hospital Fernández. Por eso, insisto, y esta última huevada de quinto año, del último primer día y del último final de día de quinto año, que está lleno de gravedades y de intoxicaciones, bueno, esto, ¿cómo puede ser que todos los adultos sabemos esto y no se hace nada al respecto? Y dice, pero ¿cómo vamos a hacer para frenar esto? Y es una moda. Bueno, las modas se instalan, pero también para que una moda se instale, porque alguien adhiere a esas modas. Entonces, bueno, claramente faltan reglas claras por parte de los padres. El Estado ni que hablar, pero acá vemos la ausencia de padres, ¿no? OMS. ¿Qué nos dice la OMS? Una de cada 5 muertes en jóvenes está relacionada justamente con esto, que también se lo conoce, estos atracones, se lo conoce como SEA, consumo excesivo esporádico de alcohol, porque en realidad estos pibes no son alcohólicos, no vienen con una enfermedad de alcoholismo, pero tienen estos atracones, consumo excesivo esporádico de alcohol, donde ponen en peligro la vida. 1 de cada 5 pibes se muere en el mundo por este consumo, por estos atracones, por este binge drinking. ¿Y por qué nosotros insistimos tanto con el tema de los consumos de sustancias y la importancia de la prevención en los jóvenes? Porque hoy por hoy sabemos que el cerebro de los jóvenes neurobiológicamente se termina de desarrollar a los 25 años de edad. 25 años de edad. Entonces, todo lo que ocurra desde los 0 hasta los 25 años va a determinar el desarrollo de ese cerebro. Y en esta etapa, que es crucial y maravillosa, se desarrolla en nuestro cerebro las habilidades de una persona para su vida adulta. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablo de habilidades? La capacidad de planear, la planeación a futuro, la integración de información, cómo integramos las experiencias, la resolución de problemas, que va a ser la capacidad de resiliencia, de salir favorecidos ante la adversidad, el discernimiento, qué es lo correcto para mí, qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, qué me suma en la vida y qué me resta en la vida, la capacidad maravillosa de discernir, y ni que hablar de razonar. Entonces, ni más ni menos que los primeros 25 años de vida se nos está organizando todo esto crucial para la vida de una persona adulta en este momento maravilloso de la vida que es la juventud. El tema está que obviamente cualquier tipo de consumo, que los más avalados
por la sociedad y por los padres hoy por hoy, que es el alcohol y el cannabis, porque cuando uno va a las escuelas, ¿qué dicen los padres? Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le voy a decir que no? Todo el mundo lo hace, todos toman alcohol, ¿quién no se agarra un pedo? Todos se forman un porro, Gerald, no pasa nada, es un porro. Bueno, los que trabajamos en esto sabemos de cerebro y sabemos de sustancias, sabemos después qué pacientes nos llegan al consultorio, dónde van a estar las quejas por parte de los padres o de los docentes, o si el paciente sigue consumiendo y viene en la vida adulta, vamos a ver y notar las diferencias con los cerebros que no han consumido alcohol, cannabis y ni que hablar el resto de las sustancias. Cada borrachera en la adolescencia deja huella, tanto a corto como mediano y largo plazo. No es broma, es, como le dije, una época donde la mayor plasticidad neuronal se está dando y obviamente los consumos matan, hacen perder neuronas y sus conexiones. Más joven es la persona, más joven es el paciente, mayor es el daño. Y desgraciadamente mayor impacto en las mujeres, ni más ni menos. Todos sabemos los premios de esta terrorífica lotería, los problemas de atención y de la memoria, por eso los mandan al consultorio, dificultad en el aprendizaje, fracaso escolar, mayor riesgo de dependencia a estas sustancias, ni que hablar la posibilidad de sufrir accidentes. Sabemos, cada vez que tengo los datos, relevo los datos de la morgue, la mayoría de los jóvenes y de los accidentes de tránsito de fin de semana, y sí, en los cuerpos se encuentra marihuana y alcohol, ni que hablar, así que en todos los accidentes, en su mayoría al menos, están presentes estas sustancias al volante, embarazos no deseados y obviamente, bueno, está la situación de poner en peligro la vida. Eh, Siempre cuento que hace un tiempo leí un trabajo muy interesante que hicieron los españoles con un grupo de jóvenes de secundario que tenían atracones, ellos le llaman el botellón, que tenían estos atracones, botellón de alcohol cada 15 días. O sea, en un mes estos pibes se ponían en pedo 2 veces al mes. Y en las tomografías, porque el estudio se hizo con tomografías y resonancias magnéticas, se vio cómo, aunque sean una vez cada 15 días, cómo estos pibes tenían el cerebro ya lesionado. Aparecían daños en zonas como la corteza prefrontal, ni más ni menos. La corteza prefrontal se encarga justamente de las tareas del control de los impulsos. Había daño en la capacidad en el raciocinio o en el juicio, también aparecía daño, por supuesto, en el hipocampo, que justamente el hipocampo tiene que ver con las nuevas memorias, la nueva información. Por eso viene el padre y dice, este pibe es tarado que no aprende. ¿Cómo puede ser, Geraldine? Se lo explicamos 3 veces, 5 veces, 10 veces, no aprende, no aprende, lo van a echar del colegio, se sigue. Bueno, ahí tenemos las quejas de los padres. Y bueno, cuando uno indaga, en general, insisto, va a haber consumo de alcohol o va a haber consumo de marihuana que toca y altera todas las funciones que acabo de nombrar. Ni que hablar que desde la American Cancer Society, la Sociedad Americana de Cáncer, ya se sabe que el consumo de alcohol tiene una relación directa con con 7 tipos de cánceres. Cáncer de cabeza y cuello, cáncer de cavidad oral, cáncer de faringe y laringe, esófago, hígado, mama y cáncer colorectal. Así que, desgraciadamente, el cáncer tiene una relación directa con este tipo de patología. Y, como siempre, la cantidad de muertes, tristemente, que serían evitables si trabajáramos en campañas de prevención como la gente y si los padres estuvieran también más educados en qué sí y en qué no en relación al consumo y las modas de sus hijos y sus hijos.
De hecho, muchas veces cuando voy a las escuelas secundarias y siempre hay el grupito de padres eh, que dice que no, y siempre está el grupo de padres que dice que sí al consumo, bueno, yo siempre les muestro esta diapositiva para recordarles que la adquisición de bebidas alcohólicas menores de 18 años está prohibida. Hay una ley que prohíbe facilitar o vender bebidas alcohólicas a un menor. Y quien lo hace o quien lo haga está cometiendo un delito. Entonces, si yo tengo mi hijo de 15 años y va a tu casa y mi hijo viene borracho, bueno, yo puedo iniciar una demanda penal porque, insisto, hay una ley que prohíbe facilitarle alcohol a un menor de edad. Pasamos a la marihuana, que es la otra sustancia en auge y de moda. Sabemos todos que sí, es una molécula, es una planta, mejor dicho, que hace más de 4.000 años está sobre la faz del planeta y que siempre se utilizó con propósitos médicos y con propósitos religiosos. Eh, la, la molécula psicoactiva por la cual la gente la fuma es el famoso THC, delta 9 tetrahidrocannabinol. Este es el componente activo. El tema, en Europa, nosotros acá mayoritariamente fumada, y en Europa se la conoce como chocolate o hashish, que es una forma mucho más pura que el cannabis que tenemos en Argentina. ¿Dónde tenemos el gran problema de estas épocas? Que hay una cantidad de nuevas marihuanas en el mundo que también eso llevaría horas poder dar una clase. ¿Por qué? Porque obviamente desde que empezó a aparecer la tecnología, la gran mayoría de las plantas están modificadas genéticamente. Entonces, hay diferentes tipos de plantas con diferentes concentraciones y características en relación a el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el THC. Bueno, cada vez son plantas que tienen mayor potencia. Siempre digo, no es la misma planta que se fumaba en los 60, en la época de los Beatles, con la concentración de THC que tienen las plantas actuales, que en muy corto tiempo, y ni que hablar en estos jóvenes, en este rango etario, los desastres que está haciendo a nivel psicológico y psiquiátrico. Por eso cada vez más son las interconsultas por parte de la población infanto-juvenil en relación al tema del cannabis. Gerald, nos quedan 15 minutitos porque mucha gente va a tener que irse en el horario que pactamos. Fíjate si podés ir como achicandito un poquito, así alguno por ahí quiere hacer alguna pregunta, dejamos un ratito para el intercambio. Bueno, yo quiero decir algo, voy a ver cómo me apuro con esto. Quiero que les quede algo claro, que es como se los muestro y se los explico a los chicos y a los padres en las escuelas. Nosotros sabemos que hay nosotros como médicos y como médicos psiquiatras, sabemos que hay tres grandes grupos de drogas, ¿no? Tenemos las drogas estimulantes, que si yo tengo que dar un ejemplo diría la cocaína o el éxtasis. Tenemos las drogas depresoras, que obviamente el ejemplo sería claramente el alcohol, que es la primera droga depresora, y tenemos drogas psicodilépticas, que son drogas alucinógenas, que el ejemplo claro de una droga alucinógena, como dije antes, sería el ácido lisérgico, el LSD. Entonces, drogas estimulantes, depresoras y alucinógenas. Y alguien me podría decir, y no nombraste la marihuana, Geraldine, ¿en dónde entra? Justamente la marihuana, por favor, recordemos que tiene una categoría propia, porque la marihuana es, por sí sola, cumple con las tres funciones. Es una droga psicoestimulante,
es una droga psicodepresora y es una droga alucinógena. Entonces, cualquier cuadro puede dispararse, y ni que hablar, insisto, en una edad de tanta vulnerabilidad, cualquier cuadro psiquiátrico puede dispararse a partir del consumo de marihuana, que a su vez sabemos que la marihuana ama la grasa, ama el cerebro y se queda ahí por un largo tiempo. Por eso vienen un montón de personas siempre preocupadas y dicen, me van a hacer un preocupacional, me fumé el porro el fin de semana, sale, no sale, cuánto tiempo tengo que esperar, y uno ahí les explica que queda por larga cantidad, 2, 3, 4 semanas en algunos, los productos del cannabis. Así que, bueno. ¿Y dónde está la encefalopatía por cannabis? ¿Por qué nos preocupa? Porque arranca siendo un uso recreacional. En el comienzo, en el consumo recreacional, no hay alteraciones volitivas, pero sí con el consumo repetitivo va a empezar a haber cambios neuroplásticos. Pero hasta ahí es solamente consumo recreacional. Se fuma el porro el viernes, el sábado, y no hay mucho más que decir. Se ríen, comen, se pegan el atracón y quedan ahí. O a algunos le da por ser más creativos, qué sé yo, bueno, recreacional. Después del recreacional, la persona sigue consumiendo, consumiendo, consumiendo. ¿A dónde va a llevar a su cerebro? Posiblemente a la segunda etapa de esta encefalopatía, que es el cuadro amotivacional, donde sí acá hay un impacto justamente en la esfera volitiva, y acá vamos a poder ver, si pedimos un PET, alteraciones en las neuroimágenes. Después del cuadro amotivacional, el tercer cuadro de consumo de cannabis me lleva a un estadio depresivo. Posiblemente el paciente llegue a una depresión. Acá entramos en la comorbilidad con el trastorno depresivo mayor y sus equivalentes psicóticos en muchos casos. De hecho, el año pasado muchos de mis pacientes nuevos llegaron en este estadio. Comorbilidad con trastorno depresivo mayor y equivalentes psicóticos, irritabilidad, desconfianza, susceptibilidad y una tendencia a la disociación. Y obviamente cuarto paso de esta encefalopatía, el cuarto escalón, es la aparición de los síntomas psicóticos positivos. Así que este es el recorrido que empieza a ser un cerebro que ingresa en el mundo del cannabis. Bueno, y hay algo que muchas personas omiten, y yo me detengo acá, y esto está en varios libros, pero bueno, yo pongo en nuestro caso a la Sociedad Argentina de Cardiología, que es la SAC, el Departamento de Cardiología del Deporte, que pertenece a la Sociedad de Cardio Argentina, ha hecho un estudio muy interesante en el año 2001, y es que fíjense que muchas personas que fuman marihuana, a los 60 minutos después de haber fumado marihuana viene el infarto. De hecho, esta es pregunta de examen. eh, eh, Produce infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Y porque fíjense que en el comienzo, cuando la persona está fumando marihuana, ¿qué produce? Taquicardia e hipertensión. Y después produce bradicardia e hipotensión. Entonces, esta descompensación en muchas personas produce infarto cardíaco y ACV isquémico. También se ha reportado eh, arritmias cardíacas, ataque isquémico transitorio, y sabemos que genera arteritis, que es la inflamación de las arterias. Insisto, poner atención porque hay altas posibilidades, sobre todo, por supuesto, en el pacientes jóvenes masculinos. Por eso pregunta examen, paciente masculino que ingresa por guardia dolor de pecho, 40 años, bueno, posiblemente ese se fumó el porro una hora atrás y está infartado. Bueno, no me alcanza el tiempo para mostrarle los daños cognitivos en los jóvenes. Creo que es importante seguir formándonos en toda esta situación y problemática,
porque fíjense que desde la UNDOC estiman que para el año 2030 el número de personas que consuman drogas en el mundo aumente un 11%. Entonces, es muy importante estar ayornados con esta problemática y también, desgraciadamente, desde la Organización Mundial de la Salud, se advierte que para el año 2025, o sea que ya estamos en puerta y lo vamos viendo, la dependencia de los móviles por parte de la población va a ser de un 95%. Así que cada vez, como les dije, más adictos en el mundo. Y acá dos palabras antes de irme de lo que implica la adicción a Internet, es que primero la persona empieza teniendo un cuadro de tecnoestrés, esta situación de tecnoestrés avanza con el mal uso de los dispositivos y termina con cuadros de ansiedad, donde la persona te dice el paciente, ay, estoy mirando Netflix, no puedo dejar agarrar el teléfono, agarro el teléfono y me levanto, pero no sé dónde, vuelvo a la tablet. Bueno, los cuadros de ansiedad y con el correr del tiempo, ante tanto dopamina, 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 dopamina que viene. La depresión, por eso la ansiedad y la depresión en los jóvenes ha aumentado un 70% en los últimos 25 años. Por eso, desgraciadamente, el depredador de estos tiempos son los cuadros psiquiátricos, es la depresión y en algún momento ya directamente la adicción le va a ganar a la depresión, pero igual ya van a terminar todos primos hermanos. ¿Y dónde está el riesgo de ser adicto a Internet? ¿Dónde estaría el riesgo? Es que otra vez volvemos a la patología dual. La adicción a Internet, hoy por hoy, en toda la literatura que encuentren, van a ir viendo, como con nuestros pacientes en la clínica diaria, vamos a ir viendo que va de la mano, va asociado a depresión, a TOC, a déficit de atención, desorden de hiperactividad, ansiedad, estrés, ideación suicida, trastorno del sueño y autopercepción negativa. Y obviamente, desgraciadamente, también en muchos casos el suicidio, ¿no? Bueno, tiempos modernos, tiempos complejos, no es fácil, pero es importante trabajar con las familias, como les digo siempre en las escuelas, recuerden que sus hijos los necesitan y que todos necesitamos a sus hijos. Gracias por la atención, gracias por el aguante y gracias, André, corrí lo más que pude. Gracias, Gerald. Fíjate si podés ahora dejar de compartir, así ahí nos vemos todas las caras. Bueno, si podés, hacerme anfitriona, si puedo ver el tema después de la grabación, pero no importa. No importa, nos quedan 5 minutitos, eso después lo vemos. Eh, abrimos a ver si alguien quiere consultarle algo a Gerald. Fue mucha información, mucha. Así que me parece que va a haber que ir procesando. Bueno, después más adelante en las próximas clases veremos qué hacer con esto, ¿no? Con todo esto que está sucediendo desde lo asistencial, cómo se trabaja, cómo se aborda, cómo trabajamos con las familias, con las escuelas, con el Estado, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Pero bueno, no quiero hablar ahora yo, quiero que pregunten. Aprovechemos la Gerard. Ahí Sí, está Lala Mauri, que está. Lalita, beso. Ella pertenece a uno de los grupos más importantes de madres del país. bien. Bueno, quería agradecer por este encuentro. La verdad que no me podía. Hoy es mi cumpleaños. No me quería, no me quería perder esto, porque la verdad que sos una persona increíble, Geraldine. Es un placer escucharte. Así que bueno, la verdad que estos encuentros son mundiales. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por es magistral lo que hiciste, me conmueve escucharte. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias y gracias por tu lucha, tu permanencia y la garra, los ovarios que le pones, porque no saben lo que trabaja esta mujer
en el campo de las adicciones, para sacarse el sombrero. Chapó por vos, Gracias, todas las madres que ayudás. Gracias. gracias, muchas Qué bueno, gracias. ¿no? Qué bueno también el trabajo de red, de trabajar en red, no solo los profesionales, No sino sabés cómo padres. trabajan, son maravillosas, Andrés, yo las conozco de cerca. Maravilloso el trabajo que hacen, que me emociona hasta las lágrimas. Mira, Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que Geraldine dice es que hace 2 años formé un grupo que se llama La Madre Marcha. Conocí ahí a Marina Charpentier. Marina consigue el Museo de la Reta y se me ocurrió hacer una asociación civil donde ahí le damos para adelante, sin fines de lucro, estamos juntándonos con familias de que tengan hijos, primos, hermanos. Yo perdí un hijo precisamente por este tema del consumo, se suicidó en el 2019 y nunca pensé en quedarme llorando en mi casa. Siempre pensé en salir adelante y luchar. Porque lo que dice Geraldine es tal cual. Mi hijo ha vivido la noche de esa forma, ha sido un policonsumidor, ha vivido una vida de 70 años con 30. Entonces, bueno, por eso es que me sigo formando, sigo escuchando, sigo aprendiendo. Y lo mío es sin fines de lucro, no cobramos ni un centavo y los especialistas, como el caso de Geraldine, que ha venido a dar una charla también de forma gratuita y eso la verdad que para nosotros es un lujo y un agradecimiento eterno. Bueno, no les robo más tiempo, les mando un beso y muchas gracias. gracias, Lala. Ay, a mí me gustaría hacer una pregunta. No levanté la mano porque no encuentro dónde levantarla. Yo me planteo lo siguiente, ¿no? Porque una de las cosas que uno ve es que es muchas veces chicos jóvenes que tienen trastornos de ansiedad y que son chicos, como terapia se propone la medicación para los trastornos de ansiedad. ¿No es contraproducente? Tenés que evaluar el caso, porque en algunos hay que ver cuál es el trasfondo, capaz con psicoterapia o ver qué dinámica familiar se está dando, ¿no? Chicos, siempre para mí es un síntoma de que algo en esa familia está pasando. Y bueno, y algunas personas igual nacen con una susceptibilidad o sensibilidad diferente por sus neurotransmisores, ¿no? Son más vulnerables a determinadas cuestiones. Pero por eso es importante evaluar si algo está pasando en la vida de esa persona, porque es una edad difícil, si algo está pasando en la familia, o si la persona ya de por sí trae algo biológico, genético, que lo hace más propenso a estar ansioso. En algunos casos hay psicoeducación y en otros casos, como digo siempre, la medicación salva vidas, porque viste que mucha gente está en contra de las medicaciones y para cuando uno trabaja en consultorio y uno ve los cambios con la medicación, cuando la medicación está bien puesta, digo, chicos, por favor, les juro que la medicación salva vidas. Pero Gerald, cada uno... mm, no, y aparte yo pensaba que en la clínica nos encontramos con pacientes que se automedican, entonces muchas veces usan la marihuana o el cannabis o otras drogas para calmar, creyendo que van a calmar la ansiedad. Y lo loco, que yo a veces le digo a los pacientes, es que ellos consumen cualquier cosa, ¿no? Para poder tolerar la vida de alguna manera, ¿no? Pero se resisten a tomar medicación indicada por un profesional. Medicación no quiero, pero se intoxican con un montón de otras cuestiones. Entonces, Medicación no quieren porque se la compran al dealer. Entonces, justamente, yo les explico, y les explico también a los médicos, que cuando están preguntándole en la primera entrevista al paciente, le pregunten qué consume y que le nombren las drogas. En general, por ejemplo, lo que a mí me puede pasar, si es un veinteañero, me va a tirar 7, 8 drogas de todas las que nombré, ¿no? Como para asustarme. Me drogo con esto, con esto, con esto. Bueno, sí, mi amor, le digo yo, todo eso, muy bien. El fin de semana ya conozco el combo. Le digo, pero de todas estas, ¿cuál es tu preferida? ¿Cuál es la que no puede faltar? ¿Y por qué pregunto eso? Porque la droga que el paciente más consuma a mí me habla de neurotransmisores
qué está tocando dentro del cerebro. Entonces yo a partir de ahí voy a pensar el plan de medicación. ¿Se entiende? Tiene que ver con eso, porque lo que él está medicando por izquierda, voy a hacer lo posible por medicarlo yo por derecha, más allá de trabajar en su problemática y también con la familia, ¿no? Porque sabemos que esta es una enfermedad difícil y compleja como pocas por lo multifactorial que tiene, que eso no lo dije en la charla y lo digo acá. Por Esa es la eso, gran complejidad de esta patología. por eso, Lo, Gerald, lo muy me traes una cosita para que es súper interesante el trabajo en equipo con esta patología, que es fundamental el trabajo del psicólogo con el psiquiatra, porque así como Geraldine entiende que cada uno elige determinada droga por algo que tiene que ver con el funcionamiento de los neurotransmisores, ella como psiquiatra, nosotros los que somos psicólogos, también la droga que eligen nos hablan de la estructura de la persona. No es lo mismo el que consume marihuana al que consume cocaína, al que consume alcohol. Y en la práctica clínica, por lo menos nosotros en la institución y en Grupo 10, lo que nos vamos encontrando es que los pacientes les cuesta mucho más lograr separarse la abstinencia hoy en día a la marihuana y a los juegos online que a la cocaína. Hay pacientes que pasan 2 años en tratamiento y vamos dando altas de consumo de cocaína, los que entraron por consumo de cocaína, y las patologías del juego no terminan de dar, digamos, no terminan de tener un alta porque son recaídas, más recaídas, periodos de abstinencia y vuelven. Y con la marihuana lo mismo. Digo, son tips para seguir trabajando en las próximas clases, ¿no? Pero el trabajo en equipo, psiquiatra, psicólogo, a veces asistente social, médico clínico, acompañantes terapéuticos, bueno, Es que con la situación en la que estamos habría que, bueno, el Estado tendría que estar ya trabajando en prevención de todo lo que tiene que ver con el uso, abuso y mal uso de Internet, porque vamos a llorar. Estos cerebros donde con 2 años de edad entras un viernes, como el otro viernes, a cualquier restaurante y mirás todos los menores desde bebé, desde que puede agarrar hasta cualquier edad, van a tener el teléfono de los padres en la mano y van a tener la tablet. Si es que hasta los padres mismos ni se miran a la cara y están en el restaurante, que el otro día miraba y me parecía tristísima la escena de ver, digo, laburaste toda la semana, querés compartir, no tenés ganas de cocinar, querés salir a airearte las neuronas, y es esto, airearse las neuronas, cada uno mirando un dispositivo, y hasta el bebé de 2 años sentado ahí con la tablet. Bueno, esta es la triste escena familiar que vemos en un restaurante, en cualquier restaurante, un fin de semana. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, nos falta educación, nos falta que alguien nos explique que eso va a tener impacto. Chico, chico, problema chico, chico, grande, problema grande. No tienen conciencia porque no están educados en que esos cerebros que están hiperexcitados, hiperestimulados, con dopamina, 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 ahora con 2 años estás con el celular. A los 12 años, ¿con qué me lo vas a traer al consultorio? Y a los 20, ¿con qué? A ver, no es casual que las edades de consumo van bajando. No es casual que ahora me llamen de un montón de colegios, que algo que ni se habla y que tampoco hay una puta campaña, porque no sé dónde están estos políticos, dónde tienen la cabeza, con el tema de que vuelve el tabaquismo si no hacemos algo ahora. Está todos estos vapes de moda. Me están llamando con chicos de 12 años de las escuelas para trabajar en prevención con el vape. Estamos hablando, no sé, viste que en la época de los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, la gente ahí sí fumaba con 9, 10 y 11 años, cuando uno hace el recopile de la historia. Y digo, en el 2024, otra vez volvemos 11, 12 años de fumar. Digo, ¿qué carajo nos pasa que estamos retrocediendo? Nos está atrofiando el cerebro toda esta tecnología. Una cosa es el buen uso, otra cosa es la atrofia cerebral que está produciendo. Y estamos dejando de usar el cerebro, y como yo les digo, lo que no se usa se atrofia en la biología. Bueno, Gerard, tenemos que Pasional, cerrar, fuera. tenemos que hacer un corte.
abstenernos de seguir porque da para seguir un montón. Te agradezco muchísimo. Perdón a todos por todos los inconvenientes que tuvimos hoy. La próxima vamos a estar más aceitados, veremos. Cualquier cosa se pueden ir conectando a través del mail. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo mes. Gracias a todos, que sé que hay Gracias muchas... a ustedes, Gracias. maravillosa. Gracias, muchas Gracias, gracias, muy bueno, interesante. gracias. Chao. Muchas gracias, muy bueno. Gracias. Lindo verlos. Gracias a ustedes.